Ahí escuchábamos a Beatman con Trophy Love, se llama la canción. Y ya estamos en el estudio con nuestra primera entrevistada de hoy, una amiga de la casa. La vez pasada la fuimos a entrevistar ahí a la unidad de memoria en el Hospital Salvador. Hoy la tenemos con nosotros. Se trata de la neuróloga Andrea Zlaczewski, subdirectora de GERO, del Centro de Gerociencia de Salud Mental y Metabolismo, además de ejercer en la unidad de memoria. ¿Y tu cargo cuál es, Andrea? Soy coordinadora de la Clínica de Memoria y Neuropsiquiatría. Ahí está, mejor lo dice ella, ¿no? Pero lo importante es que ejerce con pacientes directamente en el Hospital Salvador, ahí dependiente de la Universidad de Chile, ¿correcto? Andrea, tu gran área de estudio, de trabajo, de especialización es principalmente el mal de Alzheimer. Y contábamos de introducción al principio del programa que nos llamó la atención la semana pasada, cuando se publica un paper que parece confirmar una idea que entiendo que había quedado como un poco a la vera del camino hace un par de décadas, pero que vuelve a cobrar fuerza, que es vínculos entre ciertos virus y la enfermedad de Alzheimer. En particular, este paper se refería a dos virus comunes del herpes. Estos que en los niños generan erupciones cutáneas, que encontraron que eran abundantes en el tejido cerebral de personas con Alzheimer. Y de ahí dijeron, esta idea parece que no es tan descabellada que esta idea que habíamos dejado botada. Más o menos así es la historia, ¿no? Sí. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, aún conocemos relativamente poco de la etiopatogenia, de por qué se causa la enfermedad de Alzheimer. Bueno, se sabe lo que pasa en el cerebro, pero los mecanismos causales, por qué algunos no hacen más, le pasa eso a algunas personas y otros no, es algo que se ha estudiado. Y una de las cosas que se ha estudiado es la posible relación con enfermedades virales. Una primera... para que la gente sepa, no son enfermedades infecciosas, no hay ningún dato que muestra que sea una enfermedad infecciosa. Esto no significa, que después nos va a aclarar esas cosas, esto no significa que aquella persona que contrae este virus corre riesgo de generar Alzheimer. Eso no está esta causalidad en este paper tampoco. Tampoco, y sobre todo eso no significa que si yo estoy al lado de una persona con Alzheimer yo me pueda contagiar, que es lo miedo que uno tiene. Eso hay una evidencia muy contundente. Si uno ve los patrones epidemiológicos, no son enfermedades que se transmiten, que se contagian. Ahora, los virus obviamente son ubicos, todos tenemos infecciones virales, el virus herpes es un virus bastante ubicuo. Y lo interesante de este estudio que mostraron que las personas, si comparaban cerebros de personas con Alzheimer y cerebros sin Alzheimer, se había como ciertos cambios en las personas que tenían la infección por el herpes y los que diferente de las que no los tenían. Ahora, ¿cuál es el significado de esto? No se sabe muy bien. Mucho se habla un poco acá del huevo o la gallina. Si finalmente es porque yo tenga la enfermedad de Alzheimer, me hace más sensible que esas zonas se dañen por el virus que puede estar en el organismo, o el hecho de haber tenido el virus me aumenta cierta sensibilidad, cierta vulnerabilidad para desarrollar la enfermedad. Eso no se puede concluir con el estudio. Sí, lo que yo creo que lo interesante es que entender que son enfermedades muy complejas, que todavía sabemos muy poco por qué se producen, qué gatillan los cambios en el cerebro, y hay que seguir investigando y explorando múltiples pistas, incluso la etiología viral que ha sido como va y viene, se ha ido cambiando en el tiempo. Ahora, no tenemos la certeza, no sabemos específicamente qué causa la enfermedad de Alzheimer, pero sí sabemos que no es solo una cosa. ¿Podemos estar seguros de eso, que es multifactorial? Absolutamente. Un elemento importante es que la enfermedad de Alzheimer se incluye dentro de un grupo de enfermedades que son las demencias. Y específicamente el Alzheimer se llama demencia, enfermedad neurodegenerativa. Se empiezan a morir regiones del cerebro, y en la mayoría de las personas es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que hay una confluencia de factores y que tienen que ver, uno, con el envejecimiento. Indudablemente el envejecimiento es un factor de riesgo, pero no es sinónimo de envejecer, y hay factores que tienen que ver con estilos de vida, capacidad cognitiva, años de educación, factores cardiovasculares, diabetes, hipertensión,
múltiple, algunos factores de riesgo genético, la mayoría son más bien de riesgo genético, o sea, la confluencia de múltiples factores. Otro dato que también ha salido últimamente que lamentablemente en Chile no disponemos de series neuropatológicas, pero en otros países donde hay una cultura de la gente de donar su cerebro para que se pueda investigar más y contribuir a que a mejorar, aumentar el conocimiento y a la larga es lo que uno quisiera, encontrar una cura. Se ha visto que muchas de las enfermedades neurodegenerativas no son tan puras como pensamos. No es que uno tenga puro Alzheimer, sino se mezclan los tipos de lesión. ¿Qué dice eso? Que son más complejas de lo que creíamos. Todo indica que son enfermedades bien complejas. Andrea, qué bueno que mencionas eso porque entiendo que este estudio al que estamos haciendo referencia se hace mediante el análisis de datos de un consorcio de bancos de cerebro, según la nota que leí. Tú dices que aquí no existe la costumbre de donar el cuerpo en general, el cerebro en particular, a la ciencia. ¿Cómo se trabaja acá en investigación? ¿Con qué cerebro se trabaja acá? Lamentablemente, actualmente casi no hay donación de cerebro, no hay cultura y no hay bancos de cerebro. Y eso es algo porque en el fondo a las personas, a los familiares, les cuesta hacerse la idea, no saben que pueden hacerlo, ustedes lo solicitan, ¿cómo funciona eso? Es una mezcla de cosas. Uno, yo creo que hay un problema de financiamiento. Tener un banco cerebro, un banco cerebro requiere fondos, no es simple. Significa no solamente tener la capacidad de almacenar los cerebros, pero también es muy importante tener después la capacidad, si la persona las personas mueren, de poder ir a tomar el cerebro. Entonces, si no hay fondo para hacer el banco cerebro, tampoco se puede ir a ver si las personas quieren. No se puede partir por pedir el cerebro y no saber qué hacer con él después. Ahora, en Chile lamentablemente estamos en una situación bien compleja porque la ley de deberes y derechos de los pacientes limita la investigación en personas con demencia severa. Claro. Entonces, no está claro qué es si una persona daría, antes de enfermársela o cuando estuviera iniciando la enfermedad, un consentimiento para donar su cerebro. No está tan claro si se podría prelevar el cerebro por la ley de deber y de derecho de los pacientes. Porque se asume que ese paciente no está con sus capacidades cognitivas, obviamente, al 100% como para tomar una decisión libre y soberana. Sí, ahora, esto es un punto que es muy, muy discutido. Primero, un punto importante, fondo. La ley no es que diga que no se puede hacer investigación con personas con demencia. Dice que no se puede hacer investigación con personas con demencia sin capacidad de consentir. Pero considerando que incluso no se puede hacer investigación en personas sin capacidad de consentir, no pueden participar en ninguna investigación, eso es muy delicado por varias cosas. Primero, la manera donde se evalúa la capacidad de consentir es una manera que es muy limitada, y se ha visto que en personas con demencia hay otras maneras de evaluar la capacidad o la voluntad de querer participar en ensayos que no son forzosamente lo que llamamos una decisión racional. Por ejemplo, las personas le costar entender algo, pero saben muy bien si quieren delegar su voluntad en otra persona. Claro, claro. La otra parte que uno puede pensar que muchas veces si uno pregunta antes de que tuvieran la enfermedad, la gente quiere participar porque siente que en estudios internacionales. Entonces, de cierta manera, lo estoy limitando a algo que mucha gente lo quiere hacer porque siente que puede contribuir a aportar claro. algo. Sí, para nosotros, los que estamos metidos en el tema, yo encuentro que la ley es totalmente discriminatoria. Es discriminatoria porque limita a que personas que quizás quisieran participar, a que participen basándose en una manera de evaluar la capacidad de consentir. Se entiende que hay que proteger a las personas, pero aparentemente, porque se quedó la ley así, es un enredo medio kafkiano la situación, y creo que es importante reformarla. Hay mucha gente de otras, por ejemplo, padres con niños con déficit intelectual quieren reformar la ley. Tenemos una ley muy limitada y que más que proteger, de cierta manera, discrimina. Vamos a seguir conversando con Andrea Zlachewski, neuróloga, subdirectora de GERO, del Centro de Gerociencia de Salud Mental y Metabolismo. Escuchamos primero a Los Prisioneros, esto se llama Amiga Mía. Ahí escuchamos a Los Prisioneros con Amiga Mía. Estamos junto a la neuróloga Andrea Zlachewski, subdirectora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo GERO, además coordinadora de la Unidad de Memoria del Hospital Salvador.
hablando de las últimas investigaciones en torno al mal de Alzheimer. Andrea, te quería preguntar, en general, saliendo como de esta investigación puntual que hablábamos de los virus. Ahora, pero lo último respecto de eso, en todo caso, se decía que quizás lo que sí era útil de este estudio era una aproximación terapéutica, que era ver cómo reaccionaba o ver si era posible prevenir o retrasar el Alzheimer usando medicamentos justamente antivirales o medicamentos que modulan cómo las células inmunes del cerebro responden a una infección y ver ahí si es que hay un efecto, ¿no? ¿Esa aproximación terapéutica sería nueva o se ha intentado? No se ha intentado tanto. Básicamente la investigación con fármacos para el Alzheimer hay en dos grandes líneas. Uno, remediar o suplir el cerebro con los neurotransmisores que faltan, sobre todo la acetilcolina, y que hacer que el cuerpo disponga de más de acetilcolina, y otro que actúa a través del glutamato, que aumentando la capacidad o modulando la acción de la glutamato, que son los medicamentos actualmente aprobados. Son medicamentos bastante discutidos, a tal punto discutido que en Francia recientemente el gobierno decidió no reembolsarlos más. Hay que considerar que con el sistema de salud francés, allá el gobierno paga, fondo reembolsa a la gente los gastos de medicamentos, y se hace una evaluación de qué medicamentos son reembolsables o no en función de su perfil riesgo-beneficio. Y el gobierno, considerando el perfil riesgo-beneficio de los medicamentos, y que no son medicamentos tan baratos, decidió no invertir más plata en medicamentos y focalizar su esfuerzo en tratamientos no farmacológicos. ¿Esos tratamientos no farmacológicos tienen que ver con estimulación, con ejercicio directamente? Son múltiples. Hay tratamientos no farmacológicos, pueden estar dirigidos al cuidador, enseñarle sobre la enfermedad. Hay terapias, se llama una terapia personalizada, que se mostró en Francia en el estudio más grande sobre el tratamiento no farmacológico, que mostraron que si uno trabajaba con el paciente y el entorno en 6 sesiones y buscando como qué le entretenía hacer o qué lo motivaba, uno lograba una mejoría en la calidad de vida bien significativa, y también se mostraba que la persona a cargo refería menos sobrecarga. Entonces, terapias ya no grupales, sino trabajo individual con las personas. No es muy intensivos, son 6, en este caso en Francia fueron 6 sesiones y mostraron efectos significativos en un ensayo con 600 pacientes. Andrea, en el bloque anterior mencionaste distintas como causas o factores que contribuyen al Alzheimer o al avance, ¿cierto?, del Alzheimer en un paciente, y mencionaste el nivel educacional. Me gustaría que profundizaras un poco en eso, porque eso es uno de los factores que hace que esta enfermedad, como muchas otras, ¿no?, reproduzca inequidades sociales y económicas de nuestra sociedad, ¿no? Sí, un factor muy importante, si bien en el día de hoy no tenemos cura, y no sabemos cuándo vamos a tener cura, hay estudios que están mostrando que es posible disminuir el riesgo, cuando la posibilidad de tener Alzheimer y otras demencias, y salieron el año pasado 2 grandes series, tanto en Estados Unidos y en Europa, que mostraron que el número de personas con demencia, de las cuales la mayoría en Alzheimer por grupo etario, es menor de lo esperado. Que lo que dice eso, que finalmente se puede disminuir la posibilidad de tener demencia. Y eso se ha asociado a múltiples factores, entre los cuales está la educación y factores cardiovasculares. ¿Por qué el efecto de la educación? Que no solamente educación, sino cómo uno se mantiene cognitivamente estimulado, socialmente estimulado. Se trabaja con el concepto de reserva cognitiva. A lo largo de la vida, el cerebro, y sobre todo en las etapas tempranas de la vida, desarrollamos un número de conexiones importantes. ¿Y eso tiene que ver con nuestros estímulos externos? Exactamente, es lo que hacemos. Y uno de los factores importantes, es la capacidad de desarrollar más conexiones, tener más masa cerebral, es el nivel de educación. Y si tenemos más masa cerebral, eso disminuye la posibilidad de tener demencia. Y lo que se ha visto que en personas con bajo nivel educacional, la reserva cognitiva es menor y se asocia a mayor riesgo. Entonces, lo que se habla ahora es de una prevención a lo largo del ciclo de la vida, y que la prevención debería empezar desde que nacemos, y eso significa básicamente lograr que la gente
tenga buenos niveles de educación. Ahora, eso no significa que si yo no pude ir al colegio, no terminé el colegio, voy a tener demencia. También incide en lo que uno haga a lo largo de la vida, si uno se mantenga intelectualmente, cognitivamente activo, socialmente activo. O sea, se puede remediar o paliar la falta de educación, pero indudablemente el lograr buenos niveles de educación disminuye de manera significativa el riesgo de tener demencia. Andrea Zlachewski, neuróloga, subdirectora del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, Gero, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Hola, muchas gracias por la entrevista. Y yo quisiera, algo que recalcamos siempre y que hay que repetir, son enfermedades que nos impactan mucho la calidad de vida de las personas, son enfermedades que dan mucho susto porque no tenemos cura, pero eso no significa que no se pueda hacer montones de acciones de salud y de apoyo social que mejoren de manera significativa la calidad de vida de las personas. Y en Chile está el Plan Nacional de Demencia, que es una aproximación desde la política pública para hacerse cargo, para atender a personas con demencia, y esperamos que se siga fortaleciendo y expandiendo. Muchísimas gracias, Andrea. Nosotros nos vamos a ir a una canción y luego al corte. Nos vamos con Charly García, De la cama al living. Así se llama la canción. Yendo de la cama al living, después vamos con el corte y la invención del futuro.